El siguiente video describe la metodología para la carga de técnicas, la configuración de resultados y la carga de servicios. Primeramente deberíamos ir al módulo ficheros, dentro del módulo ficheros ir a la sección técnicas y en la sección técnicas vamos a crear una nueva técnica haciendo clic en nuevo elemento y se abrirá la pantalla detalle de técnica, en la cual iremos cargando los distintos campos solicitados en la misma. El primer campo a completar es el campo nombre. El nombre de esta técnica va a ser determinación de acidez titulable. ¿Sí? Una vez que colocamos el nombre, inmediatamente nos aparecerá en el nombre en informes. Esto es el nombre de la técnica y el nombre en el cual va a figurar en los informes de resultados. Si el nombre de la técnica va a ser distinta, queremos que sea distinta a la que aparezca en el informe, deberíamos editarla de esta manera, ¿sí? Si solo queremos que aparezca si es titulable, dejamos así es titulable y es lo que va a mostrar en el informe. Luego tenemos la opción cursiva o no cursiva. Si nosotros cliqueamos cursiva, en el informe va a aparecer el título así es titulable en cursiva. Esta opción es muy importante para aquellos laboratorios que determinan, por ejemplo, microorganismos o algunos patógenos, donde la determinación es necesaria que se exprese en cursiva. En este caso nosotros no vamos a utilizar la opción cursiva. Vamos a seleccionar el laboratorio al cual pertenece esta técnica. Si nosotros no seleccionamos ningún laboratorio, esta técnica va a quedar disponible para todos los laboratorios que tengamos cargados en el sistema. O sea, cualquier laboratorio va a poder usar la técnica de determinación de acidez titulable. En este caso se la vamos a asignar al laboratorio de alimentos. El parámetro que vamos a medir es el porcentaje de acidez. La matriz en la cual vamos a medir en este caso va a ser en aceite de oliva. Esa es la matriz. Si nosotros tuviéramos más de una matriz, deberíamos cargarla, ¿sí? Donde se determina la acidez titulable. La fecha de acreditación, ¿sí? Es la fecha en la cual esta técnica, de la fecha en la cual esta técnica está acreditada, si es que está acreditada. Si no está acreditada, directamente descliqueamos, y si está acreditada, seleccionamos la fecha de vigencia de la acreditación, o sea, desde qué momento está acreditada esta técnica. Supongamos que esta técnica está acreditada desde el 1 de julio del 2013, entonces seleccionamos. En el caso de si esta técnica ya estuviera cargada y la quisiéramos dar de baja, nosotros seleccionando fecha de baja daríamos de baja a la técnica. Luego el costo de este análisis, si tiene un costo de 30 pesos, nosotros seleccionaríamos acá 30 pesos. Lo que nos queda seleccionar es la sección a la cual pertenece esta técnica. En este caso la sección que vamos a elegir va a ser físico-químico. Recuerden que las secciones van a permitir determinar las distintas hojas de trabajo o tipo de ensayo en lo cual nosotros queremos derivar las técnicas. Y por último, para completar el campo de definición, vamos a cliquear o descliquear o seleccionar o deseleccionar si la técnica es exportable o no es exportable. ¿Qué significa que sea la técnica exportable? Nosotros al seleccionar técnica exportable, lo que vamos a poder hacer es que esta técnica
pueda ser exportada de la base de datos y pueda ser importada en otra base de datos. ¿Sí? Si nos trasladamos al segmento método, vamos a encontrar los campos. El primer campo que encontramos es el campo unidades, donde nosotros deberíamos seleccionar de esta lista desplegable la unidad en la cual se expresa nuestro resultado. En este caso, por defecto, el sistema tiene precargadas algunas unidades, por ejemplo, unidades formadoras de colonia, unidades formadoras de colonia por gramo o por litro, o miligramos por litro, o miligramos por kilogramo. Si dentro de la lista desplegable no encontramos nuestra unidad, deberíamos editarla. En este caso, la acidez titulable la vamos a expresar en porcentaje de acidez, por lo tanto las unidades son en porcentaje. Si nuestra técnica está basada en una norma, ya sea una norma ISO, una norma IRAN o una norma de referencia, o a su vez está referenciada por algún organismo, por ejemplo SENASA o el INASE, y tiene una normativa o una resolución específica, deberíamos colocarla en este campo. A manera de ejemplo, nosotros vamos a colocar, por ejemplo, la norma ISO 660 para esta determinación. En el campo metodología, lo que deberíamos colocar es el procedimiento al cual se basa esta técnica. Tranquilamente podría ser, si trabajamos bajo norma, podría ser la misma ISO 660, y si no, sería, por ejemplo, el procedimiento de determinación de acidez en aceite de oliva. Y si a su vez nosotros tenemos una metodología abreviada, una forma abreviada de nombrar esta técnica, deberíamos colocarla en este caso, ¿sí? Bien. Límite de cuantificación. El límite de cuantificación es la mínima concentración en la cual el laboratorio empieza a cuantificar el resultado. Muy útil para aquellos laboratorios que analizan traza. En este caso, como nosotros estamos analizando un componente mayoritario, y si no tiene expresado el laboratorio su límite de cuantificación, podríamos evitar este campo o dejarlo en blanco. Y el mínimo valor detectable es lo mínimo que detecta, en este caso, el instrumento. O el método de ensayo, ¿sí? Nosotros vamos a poner como un mínimo valor detectable 0,01%. O sea, ¿qué quiere decir? Que por debajo de este porcentaje nosotros no deberíamos detectar o informar no detectado. Por último, en el campo de instrucción nosotros podríamos colocar todas las instrucciones necesarias para esta técnica, o referenciar si tiene algún instructivo previo a leer. Por ejemplo, digamos, instructivo del manejo de ureta. Continuando con el personal cualificado, en este campo vamos a seleccionar el personal que se encuentra habilitado para el desarrollo de esta técnica. Esto es un requerimiento de la norma 17025, donde nosotros deberíamos habilitar a nuestro personal para la realización de los determinados métodos de ensayo. ¿Cómo seleccionamos un nuevo personal? Un personal calificado. Vamos a hacer clic en añadir, y el sistema nos traerá la lista de empleados que tiene cargados el sistema o nuestro laboratorio. Entonces vamos a seleccionar dos analistas, ¿sí?, que son los que están autorizados para realizar esta técnica. Un punto importante a destacar con respecto al personal cualificado es que solamente van a poder visualizar la técnica aquellas personas que estén autorizadas a poder visualizar esto. Es muy importante a la hora de la carga de los resultados, porque en el caso de la carga de resultados, solamente aquellas
personas que estén habilitadas para esta técnica van a ser las que puedan cargar los resultados o emitir un informe si están autorizados a la emisión de informes. Entonces, es importante que si nosotros seleccionamos acá personal, va a quedar habilitado para esas personas únicamente. Si nosotros no seleccionamos personal, o sea, eliminamos estas personas, la técnica queda liberada para cualquier empleado que pueda ver todas las operaciones, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar a estas dos personas, son las que van a poder observar esta técnica. Continuando con el recuadro siguiente, es equipos. Lo que podamos añadir son aquellos equipos que están involucrados en esta técnica. Al añadir equipos, nos abre la pantalla de selección de productos equipos. En este caso vamos a estar en equipos o en cristalería. En cristalería nosotros vamos a usar, por ejemplo, una determinada bureta, ¿sí? Podríamos elegir, en el caso de tener cargados balanzas, pipetas, todo lo que nosotros utilicemos para la técnica va a estar cargada en este sistema. Yendo al recuadro consumos, uno podrá seleccionar todos aquellos consumibles o insumos que lleven o que se necesiten para llevar a cabo la técnica. En este caso podríamos seleccionar el hidróxido de sodio, ¿sí? Lo que hace el sistema es, frente a un producto, la unidad en la cual estamos midiendo y el consumo, nosotros vamos a poder colocar cuánto es lo que consume la técnica de este determinado insumo. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, para la técnica de acidez titulable utilizamos 20 gramos de hidróxido de sodio, lo que hace el sistema es ir descontando del stock que nosotros tenemos de hidróxido de sodio para que posteriormente nos habilite la compra de más hidróxido de sodio o nos deshabilite el hecho de seguir ingresando una operación. O sea, si nosotros no tenemos un stock o si llegamos al stock mínimo, el sistema debería impedirnos la carga de una nueva técnica. Podremos ingresar todos aquellos documentos necesarios para la técnica. Podríamos adjuntar la norma si es que la tenemos digitalizada. O sea, toda información o toda documentación que nosotros querramos adicionarle a la técnica, podríamos importarla directamente desde el disco. Por último, uno de los campos más importantes dentro del detalle de la técnica es el formato y estructura de los resultados. Este campo lo que nos va a permitir es justamente darle formato y qué estructura necesitamos para la carga de los resultados. Y el sistema nos da una gran cantidad de opciones a la hora de la carga de los resultados. Por ejemplo, si la técnica tiene solamente una carga de un determinado valor de concentración, por ejemplo la acidez titulable, directamente nosotros calculamos la acidez titulable y queremos informarla en un valor, directamente lo que utilizaríamos es la columna A. El título que colocaríamos sería, que es el que va a aparecer en los resultados, y posteriormente, si nosotros damos la opción sí en mostrar informe, es la que va a aparecer en el informe. Entonces podríamos ponerle acidez titulable o acidez titulable. Vamos a mostrar el informe, no vamos a utilizar ninguna fórmula. El tipo de dato que le vamos a exigir que se cargue es un número. No va a ser de una lista seleccionable, esto es cuando nosotros conocemos un determinado valor o tenemos claro cuál es el valor de
que podemos tener del resultado, nosotros podríamos hacer una lista desplegable y colocar los valores. Y en el caso del formato, vamos a pedirle que el mismo sea expresado con 1, 2 o 3 decimales. Siempre cuando deseamos colocar un formato, utilicen la función de punto. Bien, y en el caso de los rangos y marcas, explicaremos a continuación cómo hacer las mismas. En este caso, quedaría conformado que nosotros solamente cuando carguemos el resultado nos va a quedar un campo donde cargar un número que va a ser expresado solamente con 2 decimales. Ahora bien, si nosotros no queremos hacer la cuenta y queremos simplificar esto y solamente queremos cargar el volumen gastado y que automáticamente el sistema haga la cuenta de la concentración, nosotros podríamos agregar más columnas a esto. Como esto opera como una tabla de Excel, nosotros vamos a agregar 3 columnas más, donde la columna B va a ser, por ejemplo, el volumen de aceite o los gramos de aceite. La columna C va a ser la concentración del titulante. O del hidróxido de sodio. Y el volumen gastado de hidróxido de sodio. Bien, es recomendable para una prolijidad en la exportación de los resultados, cuando nosotros querramos exportar los resultados, que los resultados, o sea, el cálculo de los resultados, queden siempre en la columna A. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Nosotros en la columna B, el gasto de aceite no queremos que, los gramos de aceite no queremos que aparezcan en el informe, entonces le vamos a poner que no, pero que sí nos aparezcan como un dato a cargar. La concentración del hidróxido de sodio tampoco aparezca en el informe y el volumen gastado tampoco aparezca en el informe. Bien, ahora, ¿cómo vamos a expresar esta fórmula? Exactamente igual que en un formato Excel. Vamos a poner que la fórmula va a ser igual a la concentración, la concentración o sea, va a ser C, que es la concentración del hidróxido de sodio, por el volumen gastado de hidróxido de sodio, a la columna D, todo esto sobre la columna B, que son los gramos de aceite que nosotros tenemos. En este caso, ¿sí?, nos va a quedar cargado directamente que la fórmula, nosotros cargando estos dos datos o estos tres datos, directamente el sistema va a calcular la concentración. Bien, en este caso el tipo de dato que vamos a requerirle va a ser un número con 2 decimales. Ahora bien, si los gramos de aceite nosotros utilizamos, por ejemplo, la norma nos dice que usemos 5 o 10 gramos, nosotros podemos armar una lista desplegable, donde la lista desplegable la vamos a armar de la siguiente manera. Si utilizamos 5 gramos o 10 gramos, y esto va a ser un número, nosotros vamos a poner 5, punto y coma, 10, y directamente el sistema, cuando nosotros vayamos a cargar el resultado, aparecerá una lista desplegable con estas dos opciones, 5 o 10. Con respecto a la concentración, si nosotros utilizamos una concentración o varias concentraciones, podemos poner 0,1, punto y coma, 1, punto y coma,
2, ¿sí? Y estas son 0, 1 normal, 1 normal o 2 normal, dependiendo de la concentración que usemos. Y en el caso, y siempre va a ser un número, ¿sí? En el caso del volumen gastado, vamos a dejar que sea un número, ¿sí? Y la cantidad de decimales, como este va a ser una carga de un valor que va a ser variable, vamos a decirle que lo expresen por lo menos con un decimal, ¿sí? O con 2 decimales, porque tengo una bureta que me permite tener 2 decimales de resolución. De esta manera quedaría conformado cómo sería una carga y formato de los resultados. A continuación se describirá la manera de configurar rangos y marcas en los resultados. Para lo mismo iremos al botón configurar dentro de la ventana detalle de técnica y se abrirá la pantalla configurar rangos y marcas de resultados, donde en la parte superior definiremos los rangos y en la parte inferior las marcas. El rango, podríamos definir un rango como menor al límite de detección, o sea, todo aquel valor o todo aquel resultado que nos dé por debajo del límite de detección deberá marcarse de una determinada manera. ¿Cómo definimos en la marca? La marca la vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a describir la marca, en este caso va a ser inferior al límite de detección. El aviso que nos dé el sistema a la hora de cargar un valor por debajo del límite de detección. Si recordamos, esta técnica tenía un valor de límite de detección de 0,01%. Por lo tanto, al pedirle al sistema que calcule la concentración cuando encuentre valores inferiores a 0,01, el sistema automáticamente va a marcar este valor. ¿Cómo lo puede marcar? De dos maneras. O puede resaltar el valor, definiendo el color de la fuente o el color del fondo y un estilo de fuente, o sustituir el valor por una leyenda. En este caso, nosotros a manera de ejemplo, lo que vamos a pedirle al sistema es que sustituya, cuando encuentre valores menores a 0,01, lo sustituya por no detectado. El tamaño de la fuente la vamos a definir en 9, el color de la fuente en negro, no vamos a pedirle un color de fondo, pero sí que tenga un estilo de fuente en negrita. Una vez que tengamos esto definido, damos a aceptar. Por último, para terminar de definir los rangos, lo que deberíamos ir es en marca, colocar el tipo de marca y se van a desplegar las mismas opciones que vimos recién, que teníamos 3, en este caso es inferior al límite de detección, supera o supera el límite, vamos a elegir inferior al límite de detección. Recordemos que esta marca debería estar, en el caso de este ejemplo va a estar en la de resultados, pero las marcas se pueden utilizar en todas las columnas de resultados. Por ejemplo, si nosotros sabemos que un gasto lógico de volumen estaría entre 10 y 20 mililitros, podríamos cuando poner una marca que cuando se ingrese un valor por debajo de 10 o por encima de 20 nos dé un anuncio, o sea, nos ponga el valor en rojo o nos dé el valor en negrita o nos sustituya como diciendo fuera de rango. Por último, para definir los límites de rango y marca, lo que deberíamos hacer en la columna de resultados es, en el tema de rango, definir el rango y cuál va a ser la marca. En el caso de la marca, tenemos inferior al límite de detección como marca, y el rango a definir va a ser paréntesis cuando nosotros querramos decir que sea menor a un determinado valor o mayor a un determinado valor, va a ser paréntesis, y utilizaremos los corchetes cuando sea la opción
mayor o menor que. En este caso va a ir desde menos infinito hasta 0,01. Para colocar esto vamos a hacer paréntesis, menos, en infinito se coloca con la i, punto y coma, 0,01, y como incluye el 0,01 deberíamos colocarlo en corchete, ¿sí? De esta manera queda definido el operador, ¿sí? Donde dice que va menos infinito a 0,01 y en este rango marcará inferior al límite de detección. Aceptamos y queda de esta manera grabado en la tecla.